En la bulliciosa Ciudad de México, donde la vida cotidiana se entrelaza con la espiritualidad y las creencias arraigadas, una situación inesperada estaba a punto de desatar una lección inolvidable. En un mercado local, entre puestos de frutas y artesanías coloridas, se encontraba Jesús, un joven humilde de corazón noble y sonrisa amable que dedicaba su tiempo a ayudar a los más necesitados. Un día, mientras repartía alimentos a los enfermos y desamparados, Jesús notó la presencia de Pedro, un chico arrogante y burlón que solía mofarse de aquellos que padecían enfermedades. Pedro, con su mirada altiva y sus palabras hirientes, se acercó a Jesús y comenzó a burlarse de los enfermos, riéndose de su sufrimiento y mostrando su falta de empatía. Sin embargo, lo que Pedro no sabía era que sus acciones estaban a punto de desencadenar una lección que cambiaría su vida para siempre. Jesús, con calma y serenidad, se acercó a Pedro y le preguntó: ¿sabes qué se siente realmente al enfrentar la enfermedad y la vulnerabilidad? Las palabras de Jesús resonaron en el mercado, creando un silencio tenso y expectante. Pedro, desconcertado por la pregunta, titubeó por primera vez en mucho tiempo. ¿Qué lección aprenderá Pedro de la mano de Jesús? ¿Será capaz de abrir su corazón a la compasión y la empatía? Las respuestas se revelarán en esta historia llena de enseñanzas y redención. Prepárate para un viaje emocionante y transformador. ¿Estás listo para descubrir el verdadero poder de la compasión? Comenta tu opinión y únete a esta historia de humildad y redención. En las calles polvorientas de una pequeña ciudad en México, la vida sigue su curso entre risas y susurros de chismes. Jesús, un joven humilde y trabajador, era blanco constante de las burlas de Pedro, un chico arrogante y taimado que siempre se regodeaba en su aparente superioridad. Un día, mientras Jesús ayudaba a llevar alimentos a los enfermos del hospital local, Pedro se cruzó en su camino y comenzó a reírse de los esfuerzos del joven. ¿Crees que puedes salvar al mundo con tus buenas acciones, Jesús? Eres solo un don nadie, se burló Pedro con desdén, provocando carcajadas entre sus amigos. Jesús, con calma y dignidad, miró fijamente a Pedro y le dijo: nunca subestimes el poder de un corazón bondadoso, Pedro. Tal vez un día necesites de la ayuda que hoy desprecias. Sin más palabras, Jesús prosiguió su camino, dejando a Pedro sumido en la confusión y el remordimiento. Días después, Pedro enfermó gravemente y se encontró postrado en una cama de hospital. Su rostro pálido reflejaba el miedo y la angustia. Jesús, sin juzgar, se acercó con una sonrisa cálida y le ofreció una mano amiga. En ese momento, Pedro entendió la lección que había recibido. La verdadera grandeza reside en la empatía y la compasión hacia los demás, sin importar las apariencias. ¿Podrá Pedro redimirse y aprender la lección de Jesús? Comenta tu opinión sobre este giro inesperado en la historia. El joven burlón, en medio de su vergüenza y confusión por lo sucedido con Jesús, decidió regresar al mercado para enfrentar a quienes lo habían visto actuar con tanta crueldad. Sus pasos eran pesados, su mente nublada por el remordimiento. Al llegar al mercado, buscó con la mirada a los vendedores a los que había insultado y burlado, pero para su sorpresa, no estaban en sus puestos habituales. Se acercó a una señora mayor que vendía dulces y con la voz temblorosa le preguntó por ellos. La mujer, con compasión en sus ojos, le contó que habían sido llevados a un centro de cuidados para enfermos desamparados. El joven sintió un nudo en la garganta al escuchar aquellas palabras. Sin pensarlo dos veces, se dirigió al centro de cuidados. Al entrar, el olor a desinfectante y los sonidos de tos débiles llenaron sus sentidos. Recorrió los pasillos hasta encontrar a los vendedores, quienes lo miraron con recelo y tristeza.
Las palabras de disculpa salieron de sus labios con sinceridad, lágrimas de arrepentimiento rodando por sus mejillas. Jesús, quien lo había seguido discretamente, se acercó a él y le dedicó unas palabras sabias que resonaron en lo más profundo de su ser. El joven comprendió entonces la lección que le estaba siendo impartida, una lección que cambiaría su vida para siempre. ¿Qué impacto tendrá esta experiencia en la vida del joven burlón? ¿Podrá redimirse de sus acciones pasadas y encontrar la redención? Comparte tus pensamientos y emociones en los comentarios. El sol se escondía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, mientras Jesús caminaba por los polvorientos caminos de un pequeño pueblo en México. A lo lejos, divisó a un joven llamado Eduardo, quien solía burlarse de los enfermos y discapacitados que vivían en la aldea. Jesús se acercó a él con paso firme y una mirada penetrante. Sin decir una palabra, extendió su mano hacia Eduardo, quien retrocedió sorprendido. A medida que Jesús lo miraba fijamente, una sensación de incomodidad se apoderó del joven, quien bajó la mirada avergonzado. «¿Por qué te burlas de aquellos que sufren, hijo mío?», preguntó Jesús con voz serena pero firme. Eduardo titubeó, buscando las palabras adecuadas que justificaran su comportamiento, pero ninguna respuesta parecía suficiente. Jesús continuó hablando con una mezcla de compasión y autoridad en su voz. Le contó historias de personas que habían superado grandes dificultades, de luchas y sacrificios, de amor y empatía. Eduardo escuchaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas y el corazón agitado. Al final de su lección, Jesús extendió nuevamente la mano hacia Eduardo, esta vez con una sonrisa cálida en el rostro. El joven, abrumado por la emoción, tomó su mano temblorosa y sintió una oleada de amor y arrepentimiento recorrer su ser. La lección de Jesús había calado hondo en el corazón de Eduardo, quien desde entonces dedicó su vida a ayudar a los más necesitados, aprendiendo la verdadera lección de compasión y humildad que aquel día había recibido. ¿Qué harías tú si te encontraras en el lugar de Eduardo? Comparte tu reflexión en los comentarios y únete a esta historia de redención y transformación. El joven siguió a Jesús con curiosidad mientras caminaban por las polvorientas calles de Nazaret. A medida que avanzaban, Jesús lo miraba de reojo, pareciendo comprender algo más profundo en su interior. Finalmente llegaron a las afueras del pueblo, donde un grupo de enfermos se encontraba reunido, esperando ansiosamente la llegada de Jesús. El joven, que siempre se había burlado de los enfermos, sintió un nudo en la garganta al ver sus rostros llenos de sufrimiento y esperanza. Jesús se acercó a los enfermos con una calidez y compasión que el joven nunca había presenciado antes. Comenzó a sanar a los enfermos uno por uno, con un amor inquebrantable y una bondad infinita en su mirada. El joven se sintió abrumado por la emoción. Se dio cuenta de que su arrogancia y crueldad no tenían cabida en un mundo donde el amor y la compasión reinaban. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender la lección que Jesús le estaba enseñando. En ese momento, Jesús se volvió hacia él y lo miró fijamente. La verdadera fortaleza radica en la humildad y la compasión, dijo con voz suave pero firme. El joven sintió un repentino remordimiento por todas sus acciones pasadas y se arrodilló frente a Jesús pidiendo perdón. ¿Podrá el joven redimirse de sus pecados y encontrar la verdadera paz en el perdón, o seguirá atormentado por el peso de su crueldad? Comparte tus pensamientos y reflexiones sobre esta emotiva lección de Jesús en los comentarios. El sol estaba en su cenit sobre el pequeño pueblo mexicano, cuando Jesús decidió abordar el tema que había estado pesando en su corazón desde la última vez que se encontró con el joven Ezequiel.
Sabía que era hora de darle una lección que pudiera cambiar su actitud. Se acercó al joven, quien estaba rodeado de sus amigos, riendo y burlándose de los enfermos que pasaban por la plaza. Ezequiel levantó la vista al ver a Jesús, su rostro reflejando sorpresa y un ligero rastro de incomodidad. Jesús se detuvo frente a él, su mirada tranquila, pero firme. ¿Por qué te burlas de aquellos que sufren, Ezequiel?, preguntó Jesús en voz baja pero penetrante. Los amigos de Ezequiel se quedaron en silencio, observando la escena con curiosidad. Ezequiel titubeó por un momento, sintiendo la intensidad de las palabras de Jesús. Finalmente, reunió el valor para responder. No pensé que importara, solo estábamos divirtiéndonos. Jesús asintió con comprensión, pero su mirada no se desviaba. Cada burla, cada risa a costa de los demás, tiene un peso en el mundo, Ezequiel. El dolor ajeno no es motivo de diversión, es una oportunidad para mostrar compasión y empatía. Ezequiel bajó la cabeza, sintiendo el peso de las palabras de Jesús. Por primera vez se dio cuenta de la crueldad de sus acciones. Jesús le tendió la mano con bondad. Es momento de elegir qué tipo de persona quieres ser, Ezequiel. La compasión y el respeto marcan la diferencia en el mundo. Los amigos de Ezequiel observaban en silencio, asombrados por la lección que acababan de presenciar. Este encuentro con Jesús dejaría una profunda huella en el corazón de Ezequiel, cambiando para siempre su forma de ver a los demás. ¿Qué decisiones tomará Ezequiel a partir de ahora? Comparte tu opinión sobre esta lección de compasión. El sol estaba alcanzando su punto más álgido sobre el mercado de Tlatelolco en la Ciudad de México. Jesús caminaba entre las coloridas filas de puestos, sintiendo la energía vibrante del lugar. Mientras observaba a la gente ocupada en sus quehaceres diarios, sus ojos se posaron en un joven que estaba riéndose a carcajadas con un grupo de amigos. El joven, llamado Carlos, se burlaba cruelmente de un anciano que se desplazaba con dificultad entre la multitud, apoyándose en un bastón. Jesús sintió un profundo dolor en su corazón al presenciar la falta de empatía de Carlos hacia el anciano. Decidió intervenir. Se acercó a Carlos con calma, su mirada penetrante reflejando una mezcla de compasión y severidad. Sin decir una palabra, Jesús tomó la mano de Carlos y cerró los ojos. En un instante, Carlos sintió una oleada de emociones abrumadoras. La soledad del anciano, su lucha contra el dolor y la enfermedad, el peso de los años sobre sus hombros encorvados. Las risas de Carlos se desvanecieron mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. En ese momento, entendió la lección que Jesús le estaba enseñando, la importancia de la empatía y el respeto hacia los demás, especialmente hacia aquellos que más lo necesitan. Arrepentido, Carlos se disculpó con el anciano y se ofreció a ayudarlo a llegar a su destino. Jesús sonrió con ternura, sabiendo que esa experiencia había dejado una profunda huella en el corazón de Carlos. ¿Te has detenido a pensar en el dolor de los demás antes de juzgarlos? ¿Qué harías tú en la situación de Carlos? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Las semanas pasaron desde el incidente en el mercado, donde Diego se burló de Manuel, un hombre enfermo que luchaba por vender sus productos. La actitud de Diego no había pasado desapercibida, y el rumor se extendió por el pueblo. Una tarde, mientras Diego caminaba por las calles polvorientas de su pueblo, algo inesperado sucedió. Jesús, un joven humilde y sabio que todos respetaban, se le acercó. Con mirada serena pero firme, Jesús detuvo a Diego en seco. «Diego, necesito hablar contigo», dijo Jesús en tono calmado pero profundo. Diego se sintió incómodo, pero algo en la voz de Jesús lo obligó a detenerse y escuchar. Jesús lo llevó a un pequeño parque donde la luz del sol empezaba a desvanecerse lentamente. «¿Por qué te burlaste de Manuel, un hombre que lucha contra la enfermedad mientras tú gozas de buena salud?»,
preguntó Jesús con su mirada penetrante. Diego se sintió avergonzado y trató de justificarse, pero las palabras parecían desvanecerse en el aire. Jesús continuó con voz suave, pero cargada de significado. La vida nos pone a prueba constantemente, Diego. La compasión y la empatía son virtudes que debemos cultivar. En lugar de burlarte porque no extendiste tu mano para ayudar, Diego estaba atónito. Nunca antes alguien le había hablado de esa manera. La lección de Jesús resonó en lo más profundo de su ser, despertando una chispa de reflexión y cambio en su interior. El sol se ocultó en el horizonte, dejando a Diego con un torrente de emociones encontradas. ¿Podría esta lección ser el comienzo de una transformación en su corazón? En medio de un mercado bullicioso en la Ciudad de México, Jesús caminaba con paso firme entre los puestos de frutas y verduras frescas. El sol brillaba en lo alto, iluminando el rostro sereno del joven mientras observaba a su alrededor con curiosidad. De repente, sus ojos se detuvieron en un grupo de jóvenes que se burlaban de un anciano que caminaba con dificultad. Al acercarse, Jesús escuchó las risas crueles y vio cómo arrojaban frutas podridas al anciano indefenso. Sin decir una palabra, se plantó frente a ellos, su mirada penetrante reflejando una determinación inquebrantable. ¿Creen que es divertido burlarse de los que sufren?, preguntó Jesús con voz firme, su tono cargado de indignación. Los jóvenes lo miraron con incredulidad, sorprendidos por su presencia imponente. Uno de ellos, el líder del grupo, se levantó desafiante. «¿Y quién eres tú para decirnos qué hacer?», espetó con arrogancia. Jesús, sin inmutarse, respondió: «Soy alguien que entiende el verdadero valor de la compasión y la empatía. Nadie merece ser ridiculizado, nadie merece sufrir injustamente». Sus palabras resonaron en el mercado, creando un silencio incómodo a su alrededor. Con una mirada severa, Jesús extendió la mano hacia el anciano y lo ayudó a levantarse. Todos merecemos respeto y amor. Aprendan esta lección antes de que sea demasiado tarde, concluyó, dejando a los jóvenes reflexionando sobre sus acciones mientras se alejaba con paso decidido, dejando una semilla de bondad plantada en sus corazones. ¿Qué opinas de la lección que Jesús dio a estos jóvenes? Comparte tus pensamientos abajo. El joven se quedó paralizado ante la mirada llena de compasión de Jesús. Sus ojos, antes llenos de burla y desdén, ahora reflejaban arrepentimiento y vergüenza. Se dio cuenta de la crueldad de sus acciones y cómo sus palabras hirientes habían impactado a aquellos que ya cargaban con el peso de la enfermedad. Jesús, con calma y sabiduría, se acercó al joven y le dijo unas palabras que resonarían en lo más profundo de su ser. En la vida, la verdadera grandeza radica en la compasión y en el amor hacia los demás. El respeto a la dignidad de cada ser humano es lo que nos hace verdaderamente fuertes. El joven, con los ojos humedecidos, prometió cambiar su actitud y ser más empático con aquellos que sufren. Se alejó de aquel lugar con el corazón abrumado por la lección recibida. Mientras el sol se ponía en el horizonte, una brisa cálida y reconfortante envolvió el ambiente, como si la naturaleza misma estuviera celebrando la redención de aquel joven. Y así, en medio de la penumbra, el joven comprendió que la verdadera riqueza no se encuentra en la burla ni en la superioridad, sino en la capacidad de amar y de brindar consuelo a los que más lo necesitan. ¿Qué lección te ha dejado esta historia? Comparte tu reflexión en los comentarios y llevemos juntos el mensaje de empatía y amor al mundo. Nunca subestimes el poder de una sola acción compasiva.